Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Te dejo los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El escapulario de la bruja. Comenzaré contando el final. 4 caballos asustados, 3 hombres colgados, 2 jinetes y un escapulario. Uno de los colgados, a pesar de llevar más de 3 minutos ahorcado, hablaba, suplicaba ser bajado, pedía que se le quitase la soga del cuello. Los caballos estaban inquietos, tenían miedo ante semejante escena. Ambos jinetes se apuntaban con un arma dispuestos a matar al otro. Los 2 dispararon, solo uno murió. El que quedó vivo trató de arrancarle el escapulario al colgado que se quejaba, pero en cuanto lo tocó, un fuerte grito salió del escapulario. Era tan estruendoso que el jinete cayó golpeándose la cabeza y muriendo. Los otros 4 caballos se alejaron corriendo desesperadamente. Mi bisabuelo era el colgado que se negaba a morir. Les voy a relatar una historia que mi bisabuelo le dijo a mi abuelo a mi padre y finalmente mi padre a mí. Esto ocurrió muchos años antes de que mis bisabuelos se conocieran. Fue cuando mi bisabuelo tenía menos de 20 años. En aquellos años, mi bisabuelo trabajaba para un hacendado. Se encargaba de llevarle las pacas a los animales, de bañarlos y cuidarlos. La verdad es que no ganaba mucho. Pero mi bisabuelo no tenía gastos. El señor le dejaba dormir en la hacienda y ahí podía comer de la cocina. El hacendado le tenía mucha confianza. Cada cierto tiempo se llegaban las fechas de venta de animales y era cuando mi bisabuelo tenía un día de descanso o 2. Le gustaba irse a tomar a una cantina. Dice mi padre que era de tomar tequila, no se ponía borracho con facilidad. Mi bisabuelo tenía 2 amigos. Pedro era el sacristán de la iglesia y Antonio trabajaba en las peleas de gallos. Él y sus amigos siempre fueron buenos muchachos. Sí tomaban y apostaban, pero nunca causaban problemas. No se metían en peleas y no molestaban a nadie. A ellos les gustaba vivir de forma tranquila. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero dicen que siempre andaba con un cigarro en la boca y otro en la mano, pues esa manía la aprendió de Pedro. De vez en cuando, mi bisabuelo le pedía prestado 3 caballos al hacendado, y él nunca le decía que no. Con esos caballos, mi bisabuelo y sus amigos salían a buscar mujeres. Dicen que los caballos de la hacienda donde trabajaba mi bisabuelo eran los mejores de la región. Era común en aquellos años que los hombres anduvieran armados. Mi abuelo no era la excepción. Sabía disparar. El hacendado le enseñó. En toda su vida, solo disparó en una ocasión a una persona. Eso pasó en una noche. Hacía bastante frío y estaba lloviendo. Mi bisabuelo y sus amigos venían en los caballos del hacendado, ya iban a regresarlos. Entonces vieron que un pistolero tenía sometida a una viejita. Quería robarle algo que la anciana protegía con todas sus fuerzas. El pistolero se desesperó y le apuntó a la mujer en la cabeza. Mi bisabuelo no lo pensó 2 veces, desenfundó su arma y le dio 2 tiros al pistolero. Este cayó sin vida. Fueron a ayudar a la viejita a ponerse de pie. Se ofrecieron a acompañarla hasta su casa y ella aceptó. Mi bisabuelo la subió a su caballo y partieron despacio para que la señora no se fuera a lastimar. La anciana vivía en una colina. Ella los invitó a tomar un poco de agua. Se pasaron a la casita y se sentaron en la mesa. Ella les sirvió mientras seguía dándole las gracias por haberla ayudado. Les preguntó si querían algo a cambio. Les dijo que tenía algunas monedas de oro y que podían tomarlas. Los 3 se negaron. Mi bisabuelo le dijo que con ese dinero mejor se comprara una pistola y le dijo que le enseñaría a disparar. Los 3 terminaron su agua y se levantaron. Se despidieron de la señora y salieron de la casa.
Subieron a los caballos, apenas se dieron la vuelta y la viejita les gritó que esperaran un poco. Se acercó con Antonio y le dio unas botas, luego a Pedro y le dio un sombrero. A mi bisabuelo le entregó un escapulario. Le dijo que mientras lo trajera puesto se mantendría a salvo de todos y de todo. Los tres agradecieron los detalles y se fueron. Un día, sin previo aviso, Antonio llegó a la hacienda. Venía bien vestido, se veía bastante contento. Le contó a mi bisabuelo que la primera vez que se puso las botas que la doña le había dado, sintió una extraña necesidad de irse a caminar al monte. Caminó por un buen rato, y una de las botas se atoró en un trozo de madera que estaba enterrado. Una cosa llevó a la otra, y Antonio terminó descubriendo una buena cantidad de monedas de oro escondidas en un pozo que había sido cubierto con madera y tierra. Mi bisabuelo no lo podía creer. Antonio le dijo que fueran por un trago para celebrar, pero mi bisabuelo le dijo que no podía dejar el trabajo así como así. Entonces Antonio fue con el hacendado y le ofreció algunas monedas de oro a cambio de que le diera un permiso de varios días a mi bisabuelo. Por supuesto que el hacendado aceptó. Antonio y mi bisabuelo fueron al lugar de las peleas de gallo donde trabajaba Pedro, pero no lo encontraban. Uno de los que estaban ahí lo habían visto irse con la viuda del pueblo. Eso les pareció extraño. Decidieron ir a la cantina por unos tragos y un plato de frijoles, y por la noche, mi bisabuelo y su amigo decidieron ir a la iglesia para ver si encontraban a Pedro. En efecto, ahí estaba. Le comentaron lo que habían escuchado en las peleas de gallo sobre que se había ido con la viuda. Pedro les comentó que una vez que se puso el sombrero, todas las mujeres voltearon a verlo. Todas, incluyendo a la viuda que iba pasando afuera de la iglesia. Esa viuda era la mujer más codiciada del pueblo, no solo por la gran fortuna que había heredado de su difunto esposo, sino también por su incomparable belleza. A eso hay que sumarle que la viuda tenía tan solo 16 años. Sus padres la habían casado a los 13 con un viejo millonario. Antonio le contó sobre el oro que había encontrado y llegaron a la conclusión que los regalos que habían recibido de la anciana les había traído suerte. Entonces mi abuelo recordó el escapulario. Lo traía con él, pero no se lo había puesto porque sería incómodo para trabajar. Pero al escuchar la suerte que habían tenido sus amigos, inmediatamente se lo puso. Los tres estaban de acuerdo en que tenían que ir con la doña a darle las gracias. Antes de ir con ella, Antonio los llevó a comprar algunas cosas para la señora. Cuando llegaron a su casa, le llevaron unas gallinas, un puerco, unas sandalias y un vestido. La señora estaba sorprendida. Contenta, les dio las gracias. Pedro y Antonio le contaron lo que les había pasado. Mi bisabuelo permanecía en silencio. Mi padre dice que en ese momento mi bisabuelo comenzó a sospechar un poco sobre quién era esa anciana. Ahí comieron. Después fueron a las peleas de gallos. Mi bisabuelo creía que si apostaba a un gallo, ese era el que iba a ganar. Pero no fue así. No había suerte. Después fueron a la cantina. Ahí les dijeron que 2 misteriosos jinetes habían llegado preguntando por ellos, pero nadie les dijo nada. Se les hizo raro, pero aún así se quedaron a tomarse unos tragos. Apostaron un poco y unas horas más tarde salieron. Vieron pasar a Don Chuy. Mi padre alguna vez me dijo que ese pobre hombre había perdido todo y solo se había quedado con sus 2 caballos. Los llevaba con él a todas partes y se negaba a venderlos. La poca comida que lograba conseguir se la daba a sus caballos. No le importaba pasar hambre. Antonio se acercó a él y le ofreció algunas monedas de oro a cambio de que les prestara sus caballos. Don Chuy había sido amigo del difunto papá de Antonio, así que le confió sus amados caballos. Mi bisabuelo le dijo a sus 2 amigos que había que ir a la capital. Aún era buena hora. Si partían ya, podrían llegar a medianoche. Total, ya tenían 2 caballos. Los amigos de mi bisabuelo aceptaron.
Él tomó un caballo, Pedro y Antonio el otro. Ya estaban bastante lejos del pueblo cuando mi bisabuelo se dio cuenta que los venían siguiendo. Se trataba de los dos jinetes que los habían ido a buscar a la cantina. Los caballos de esos jinetes eran mucho más rápidos que los que llevaban mi bisabuelo y sus amigos, así que los alcanzaron y los tiraron de los caballos. Mi bisabuelo le contó a mi abuelo que mientras intentaba ponerse en pie, pudo ver cómo esos jinetes dejaron sus caballos, sacaron una soga cada quien y colgaron a sus amigos de un árbol. Mi bisabuelo se asustó y quiso sacar su arma, pero le dieron un golpe. Entonces sintió cómo le enrollaron una soga al cuello. Comenzó a gritar y patalear, pero fue inútil. También lo colgaron. Mi abuelo le contó a mi padre que mi bisabuelo quedó paralizado cuando se dio cuenta que no le faltaba el oxígeno. No podía respirar por la soga que tenía en el cuello, pero no estaba muriendo. Mi bisabuelo cuenta que el tiempo se volvió más lento. Él, completamente desconcertado, sin entender por qué no se moría, seguía pidiendo que por favor lo bajaran. Le dolía mucho el cuello. Pudo ver cómo uno de esos dos jinetes le quitó las botas a Antonio y cómo el otro, de una pedrada, le quitó el sombrero a Pedro. Entonces ambos jinetes se miraron, sacaron sus armas y dispararon. Uno cayó, el otro no. Entonces se paró frente a mi bisabuelo, quien aún estaba pidiendo ayuda. Le sonrió y trató de quitarle el escapulario. Entonces se escuchó un fuerte grito, tan estruendoso que los 4 caballos huyeron despavoridos. El jinete también se asustó y terminó cayendo, golpeando su cabeza contra una roca y muriendo al instante. Mi bisabuelo pasó toda la noche ahí colgando junto a sus amigos muertos. Al día siguiente por la mañana, la cuerda no soportó y mi bisabuelo cayó. Estaba completamente agotado y con un dolor insoportable en el cuello. La soga le dejó una cicatriz que lo acompañó el resto de su vida. Al día de hoy, incluso en la familia, se desconoce el paradero del escapulario. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.